todos. Mi nombre es Oscar Leonardo Cuellar. Soy estudiante de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Quino Bolivia. Actualmente me encuentro en mi sexto ciclo o tercer año correspondido. Soy creador de contenido médico y también en UDocs. Puedes encontrarme como @cirujano en progreso en cualquiera de las dos plataformas, ¿sí? También soy parte del staff de docentes de lo que es la materia de anatomía y fisiología humana. En esta ocasión les voy a presentar el tema de anatomía del intestino delgado. Antes de iniciar con el tema de intestino delgado, tenemos que ver nuestra tabla de contenidos, ¿no? Para ver qué es lo que estamos avanzando y el orden correspondiente que va a seguir esta presentación. Vamos a comenzar primero con las generalidades, luego con la configuración externa, la configuración interna, la irrigación o vascularización y también concluyendo con lo que vendría a ser la inervación. Iniciando con esta primera etapa, vamos a hablar primeramente de las generalidades, ¿no? Y vamos a definir a este intestino delgado como un órgano que va a ser conocido como la porción más larga del tubo digestivo, ¿no? Conocemos el tubo digestivo que inicia a nivel de la cavidad bucal, a nivel de la faringe, a nivel del esófago, hasta llegar al estómago, y luego ya correspondientemente a nuestro tema, el intestino delgado, que va a iniciar a nivel de lo que es la unión gastroduodenal, es decir, entre el estómago y el duodeno, en esta unión, ¿no? Y va a finalizar a nivel de la unión iliocecal, es decir, el ilion correspondientemente junto al ciego, en esta unión iliocecal. Tenemos en cuenta también que a pesar de que este órgano sea un órgano muy grande, por así decirlo, porque tiene una longitud de 6 a 7 metros, ¿no? Una longitud estándar es esto. ¿Por qué? Porque hay personas más grandes, con más altura, que obviamente esta longitud debe ser un poco más prominente, ¿no? Más elevada la longitud en estas personas. Correspondientemente a los 9 cuadrantes abdominales, de igual forma, este intestino delgado se va a ubicar a nivel del mesogastrio. Ahorita estoy haciendo un breve esquema y podemos ubicar cómo a nivel del mesogastrio va a estar contenido todo este intestino delgado, ¿no? Sus asas intestinales, que se llaman, por así decirlo, ¿ya? En el sector del mesogastrio. Eso con las generalidades del intestino delgado, ¿no? Un órgano ubicado en la cavidad abdominal, porción más larga del tubo digestivo, ubicado en el sector de los 9 cuadrantes en el mesogastrio, longitud de 6 a 7 metros estándar, segmentos duodeno, yeyuno e ilion, y finalización y conclusión, ¿no? Inicio en gastroduodenal y finalización en iliocecal. Nuevamente lo repetí. Bien, vamos a ver ahora la configuración externa del intestino delgado, que tenemos 4 puntos muy importantes que vamos a abarcar hoy: los segmentos, relaciones, las porciones y las asas intestinales. En el caso de los segmentos, tenemos en cuenta que tenemos 3, ¿no es cierto? Duodeno, yeyuno e ilion, donde el duodeno iba a pertenecer a 1/3 de esta división del intestino delgado, y el yeyuno e ilion a los 2/3, ¿ya? 2/3. Pero vamos a empezar primero por el duodeno. El duodeno va a ser parte de la primera porción de este intestino delgado, que va a estar subdividido en 4 porciones, ¿ya? Estas 4 porciones, empezando por la primera, vamos a conocerla como la primera porción o la porción superior, o también la porción hepática. ¿Por qué su porción hepática? Si observamos aquí la imagen o el gráfico, tenemos en cuenta que esta porción se encuentra en contacto con la cara visceral del hígado, por eso es conocida como porción superior o hepática. Luego tenemos una segunda porción que vendría a ser la porción descendente o renal. ¿Por qué descendente o renal? Porque también está en contacto con otra estructura en su parte posterior, que vendría a ser el riñón, el polo superior mayormente. Luego tenemos una tercera porción que vendría a ser la porción inferior o porción mesentérica. ¿Por qué mesentérica? Porque esta porción inferior o mesentérica va a entrar en contacto con una estructura conocida como el mesenterio, que no va a ser nada más que un panículo adiposo que va a recubrir todo el intestino delgado, ¿ya? En ese panículo adiposo conocido como mesenterio
van a ver la congruencia de arterias, venas, nervios, nódulos linfáticos. Ya todas esas estructuras van a estar ahí unificadas en el mesenterio. También ese mesenterio, cuando está ubicado, digamos, sobre el colon, recibe el nombre de mesocolon, ¿no? Y en el caso del duodeno, mesoduodeno, cuando está con el duodeno, ¿no? Ya, eso con el mesenterio. Y la última porción, que vendría a ser la cuarta porción o directamente porción ascendente, ¿no? Esas son las 4 porciones del duodeno. Como segundo dato también, en la segunda porción va a desembocar correspondientemente el conducto colédoco, que lo vamos a ver en vesícula y vías biliares correspondientemente. Bien, eso con lo que vendría a ser el yeyuno e ilion. Ahora, veamos lo que es su porción fija y su porción móvil. Tenemos en cuenta que hay una porción, tenemos en cuenta lo siguiente: el duodeno va a tener 3 porciones que van a ser fijas y una porción que va a ser móvil. Van a ver las 3 primeras porciones, que en este caso es la primera, segunda y tercera, que van a ser porciones fijas. ¿Por qué porciones fijas? Porque al estar en contacto con estructuras como el mesenterio, riñón e hígado, ya van a tener, como se dice, incluso en parte con el páncreas, con lo que es la cabeza del páncreas, van a tener ligamentos de conexión que los van a mantener fijados en su posición normal que tienen. En el caso de la cuarta porción o porción móvil, ya esta porción del duodeno es una porción libre que casi no está muy en contacto con otras estructuras, por así decirlo, por lo cual no va a presentar un ligamento que lo mantenga en su posición fija. Por eso recibe el nombre de porción móvil, la cuarta porción del duodeno, ¿no? Y lo que es también yeyuno e ilion, obviamente su formación de sus asas intestinales van a tener asas de tipo horizontal y vertical. Y obviamente esta porción del intestino delgado mayormente va a ser también una porción móvil, por así decirlo. Gran parte de la porción del intestino delgado. Bien, otra característica para hablar también es el tema de las relaciones. En el caso del intestino delgado, está relacionado con órganos y estructuras de la cavidad abdominal. Si podemos observar la imagen, podemos tener en cuenta que lateralmente, superior e inferiormente está en relación con lo que vendría a ser el intestino grueso, ¿no? También con lo que vendría a ser el estómago, también con los polos renales o los riñones, el vaso, también anteriormente al intestino delgado con la vejiga urinaria, trompas de falopio, ovarios, ¿no? Todas esas relaciones que va a tener lo que vendría a ser el intestino delgado, así de manera general, ¿ya? De manera general. Ahora, en el caso de las asas intestinales, ¿no? Este es un gran punto de diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Por qué? En el caso del intestino grueso no tenemos la presencia de asas intestinales, ¿ya? En el caso del intestino grueso son otras estructuras las que ubicamos. Por eso es que las asas intestinales es uno de los puntos de referencia de diferenciación del intestino delgado del grueso. Ahora, ¿qué son las asas intestinales? Si ustedes observan bien toda esta imagen, van a observar un pequeño grupo que está formado, ¿ya? En forma de W, de U, ¿no? Que están formados. Esas son las asas intestinales. Y tenemos un total entre 15 a 16 asas, ¿no? Donde van a ver, digamos, las primeras 4, las segundas 4, las terceras 4, que van a estar en un sentido horizontal, un sentido vertical. Horizontal, vertical. Por eso es que tenemos, por así decirlo, todas estas asas intestinales contenidas netamente en el sector mesogástrico, ¿no? Eso con la parte de la configuración externa del intestino delgado. Aquí tenemos una imagen donde podemos apreciar mejor las asas intestinales y también parte de lo que vendría a ser el mesenterio, ¿no? Que en este caso lo han retirado para arriba, si lo logran notar, para poder apreciar mejor el intestino delgado. También tenemos la presencia del intestino grueso, y si nosotros observamos a simple vista, tenemos en cuenta la gran diferencia que hay entre estas dos estructuras. Las asas intestinales, las austrias colónicas, los apéndices epiploicos, ¿no?
todo lo que está conformando el intestino grueso. También podemos observar aquí, bueno, esta imagen es una imagen ilustrativa, ¿no? Por lo cual ubicamos netamente a este intestino delgado a nivel del mesogastrio. Podemos observar también parte de lo que vendría a ser alguna de las relaciones que tiene este intestino delgado, ¿no? Por ejemplo, que aquí este intestino delgado está cubriendo a lo que es la parte del colon sigmoides, ¿no? O colon sigmoideo. Esto con algunas de las características anatómicas del intestino delgado, ¿no? También aquí, bueno, no podemos apreciar muy bien lo que vendría a ser la parte hepática, ¿no? Porque aquí más que todo en esta imagen nos está describiendo parte del mesenterio, parte del intestino delgado, parte de la vejiga, por aquí está la vejiga, parte de segmentos del intestino grueso, y aquí más o menos podemos observar algo de lo que vendría a ser la curvatura mayor del estómago, ¿ya? Eso como parte de las configuraciones externas, ¿no? Ahora, aquí tenemos un resumen de las relaciones, ¿no?, del intestino delgado. En este caso, duodeno, yeyuno e ilion, ¿no?, separaditos. En el caso del duodeno, por sus porciones se va a relacionar con ciertas estructuras, ¿no? En el caso de la primera porción, se va a relacionar más que todo con el lóbulo izquierdo del hígado y también con parte del sistema vascular, en este caso arterias o venas que irriguen la porción izquierda del lóbulo hepático del hígado, ¿no? Luego en la parte del duodeno, también en la segunda porción, esta se va a relacionar más que todo con el páncreas, los uréteres y los riñones, ¿no? Más que todo la parte del polo superior en el caso del duodeno, ¿ya? En el caso de la tercera porción va a estar más que todo en relación con el mesenterio y también con parte del páncreas, ¿ya? Con parte del páncreas. En este caso, en la segunda porción con la cabeza y lo que es la tercera porción con la cola del páncreas. Y en el caso de la cuarta porción se va a relacionar con el vaso, colon, la aorta abdominal, la curvatura mayor del estómago y con lo que vendría a ser la apófisis unciforme del páncreas, la cuarta porción. En el caso de yeyuno e ilion mayormente comparten sus relaciones, ¿no? Pero solo hay alguna que otra diferencia. En el caso del yeyuno, este se relaciona con el colon ascendente y el colon sigmoides del lado izquierdo. En el caso del ilion, se podría decir que igual se relaciona con el colon ascendente y el colon sigmoideo, pero aquí ya tenemos la diferencia, ¿ya? En el caso del yeyuno, este se va a relacionar con los ovarios y la trompa de falopio del lado derecho, y el ilion más que todo con el ciego, apéndice y ovarios del lado derecho, ¿ya? Este yeyuno es del lado derecho y del lado izquierdo, por así decirlo, ¿ya? Pero mayormente el que predomina es el ilion, porque recuerden que el ilion es el que va conectado más que todo a la parte inicial del intestino grueso, que en este caso es el ciego, ¿no? Eso sería en parte con las relaciones y la configuración externa de lo que es el intestino delgado en sus características anatómicas. En el caso de la configuración externa e interna, para no estar adentrándonos mucho a la parte histológica, ya que mayormente la parte de la histología es la que se encarga de estudiar estas capas, el intestino delgado y las otras estructuras como el estómago, intestino grueso, vesícula biliar y otras más van a presentar 4 capas: una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una capa serosa, que van a ir en ese orden, ¿no? La más interna va a ser la mucosa, la que le sigue va a ser la submucosa, la que le continúa es la muscular y la más externa o la más periférica la serosa. Aquí podemos observar, como observamos aquí, lo que es la mucosa, lo que es la submucosa, la muscular y por último la parte de la serosa, ¿no? Todo lo que está en la periferia, la parte de la serosa. En el caso de lo que es la vesícula biliar, solo se cuenta con mucosa, muscular y serosa, ¿no? No vamos a pillar la submucosa. Por eso correspondientemente a vesícula biliar. Eso mayormente serían las estructuras que ubicamos en la configuración interna del intestino delgado. Como lo mencioné al inicio, casi no hay muchas estructuras para ver en su parte interna, porque eso ya es correspondientemente al área de la histología, ¿no? Los tipos de células, como las células de Panet, ¿no? O los enterocilios y estas cosas, ¿no? Aquí más que todo vamos a ver en un carácter general las estructuras anatómicas.
Aquí tenemos otra imagen donde podemos observar en un tipo de corte, ¿no?, cómo están estas capas distribuidas, ¿no?, de la parte más interna a la parte más externa, ¿no? La parte más interna con la mucosa, luego la submucosa, luego la muscular y luego la serosa. En el caso de la irrigación, al momento que les mencioné el mesenterio, aquí lo tenemos, el mesenterio, y también les dije, ¿no?, que en el mesenterio está más que todo la congruencia de vasos, ¿no?, en este caso arterias, venas y nervios, ¿no? Todo esto está mayormente en ese mesenterio, por lo cual van a ir a irrigar a los segmentos o las asas intestinales del intestino delgado, como podemos observar aquí unas pequeñas arteriolas, ¿no?, o arterias. Vamos a tener aquí un esquema que he elaborado de la irrigación de este intestino delgado, donde decimos que las arterias que van a irrigar al duodeno, yeyuno e ilion, ¿ya? Antes de empezar con estas aclaraciones generales, tenemos que tener en cuenta que el principal sistema de irrigación a nivel abdominal va a provenir de la aorta abdominal, ¿ya? En este caso del intestino delgado y el grueso, mayormente su irrigación va a provenir de una estructura conocida como el tronco celíaco, ¿ya?, que más abajo de ella o inferiormente vamos a tener las arterias mesentéricas superiores y arterias mesentéricas inferiores, ¿no? En este caso la superior va a tener mucho que ver con la irrigación del intestino delgado. Por ejemplo, en el caso del duodeno, la arteria gastroduodenal, pancreatoduodenal superior van a ser provenientes de lo que vendría a ser la mesentérica superior, ¿no? También lo que son las arterias pancreatoduodenales antero y posteriores o anteroposteriores, ¿ya? Estas se van a relacionar con la arteria mesentérica superior como sus ramas. En la parte del yeyuno e ilion, estas van a tener irrigación principalmente de las arterias yeyuno-iliales. ¿Por qué yeyuno-iliales? La unión de yeyuno e ilion, por eso son arterias yeyuno-iliales, ¿ya?, que estas también van a provenir de la arteria mesentérica superior, mayormente su fuente de irrigación, ¿ya? Pero recordemos principalmente que van a provenir más que todo de la aorta abdominal, toda la irrigación a nivel abdominal. Y si queremos saber cuál es la irrigación de la aorta abdominal, tenemos que retomar otra vez la aorta torácica, lo que vendría a ser el arco aórtico, lo que vendría a ser el corazón y lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo, ¿no?, por donde sale por la aorta, callado aórtico, aorta torácica, pasa el diafragma, pasa la aorta abdominal y así va continuando su trayecto hasta llegar a la arteria mesentérica superior y posteriormente llegar a subramas o divisiones que son todas estas arterias, ¿no?, para llegar a todos los segmentos del intestino delgado correspondientemente, para llevar lo que es oxígeno, nutrientes, porque recuerden que a nivel sanguíneo se lleva oxígeno y nutrientes a través del eritrocito, ¿no?, y también de la hemoglobina correspondientemente. La última parte de esta presentación les voy a hablar sobre la inervación, ¿no? Aquí tenemos una imagen un poco más bonita del mesenterio y de las estructuras que les mencioné, ¿no?, lo que es el sistema vascular, venoso y nervioso. También tengo otro esquema para hablar de esto. En el caso del duodeno, mayormente su inervación van a provenir de ramas del nervio vago, también de lo que es parte de los nervios esplénicos mayores y menores, que van a provenir del plexo celíaco mayormente. En el caso del yeyuno e ilion, van a provenir mayormente del plexo mesentérico superior, de su rama del plexo celíaco, ¿ya?, o por así decirlo, del plexo celíaco gracias al plexo mesentérico superior, ambas estructuras, tanto yeyuno e ilion. Eso sería con el tema de la inervación, y quiero agradecer a Judox y a Harper Academia o la Academia Harper por permitirme realizar esta presentación para ustedes el día de hoy. También invitarlos a seguir mi cuenta en Instagram y también en YouTube tengo mi cuenta como @cirujano en progreso. Les presento también las bibliografías que he utilizado para esta presentación. Más que todo yo me he basado en Texture Dataller, de Testit, y también las imágenes que se han utilizado fueron de la enciclopedia o el atlas de Netter,
¿no? Que es un buen atlas que les recomiendo. También la literatura de Cade y Moore, ¿no? Que es Anatomía de Moore, y también lo que vendría a ser Anatomía descriptiva, topográfica y funcional de Henry Rouvier y André Delmas. Eso sería todo por el día de hoy. Me despido y nos volvemos a encontrar en otra ocasión.